Bueno, revisemos también hasta ahora el balance hecho por las autoridades en torno a las cifras del COVID. 1.206 nuevos casos y 5 personas fallecidas en torno a la pandemia. Esta cifra registra un miércoles complejo que nos había dado desde el 14 de julio, mientras que la positividad cumple 9 días seguidos por sobre el 2%. Los pacientes activos ascienden y están en 7.934 personas que tienen esta posibilidad de contagiar. Por eso es importante revisar esa cifra. Si se toman en cuenta 2 semanas, nuestro país registra una alza de un 61%. La positividad en todo el país está en un 2,36% y la metropolitana en un 3%. Bueno, profundicemos un poco lo que está ocurriendo en torno a la pandemia en nuestro país. Tenemos a esta hora la comunicación con Gino Fuentes, él es médico broncopulmonar de Clínica Bupa Santiago. Gracias por este contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Vivi, ¿cómo estás? Mucho gusto en hablar nuevamente contigo. Bueno, expliquemos un poco si es que esta situación que se está dando, que ya en los datos que revisábamos recientemente muestran una alza sostenida en el aumento de los casos, la positividad, el virus circulante finalmente. ¿A qué se debe? ¿Está directamente relacionado con el relajo que hay de las medidas precisamente porque teníamos buenas cifras y por eso tenemos más libertades? A ver, yo creo que nos costó entender un poco la epidemiología, el comportamiento del virus, 1 año y medio, 2 años, y una vez que lo entendimos, surge un nuevo escenario, que ahora ya tenemos el escenario con vacuna y con una población objetivo sobre el 90% en nuestro país. Por lo tanto, lo que seguimos por mucho tiempo, que fue la curva de casos diarios, y eso nos hacía tomar conducta. Con estos casos diarios, quizás hace 6 meses ya estaríamos tomando conductas mucho más agresivas, o al menos a nivel del ministerio, a nivel del gobierno. Ahora hay un escenario nuevo que vamos a tener que entender poco a poco, ir haciendo entre comillas, como dice la mano, que es no fijarnos quizás tanto en el número de casos, sino en el comportamiento de los casos graves y los casos que requieren hospitalización o casos que requieren UCI. Por ejemplo, todos los años tenemos muchos casos, o antes de la pandemia, muchos casos de resfrío, pero nadie lleva la cuenta de cuántos casos de resfrío llevamos. Claro. Vemos más o menos cuáles son los casos que van llegando a la UCI, los casos graves por virus respiratorio sincicial, por influenza, qué sé yo. Hoy en día vamos a tener un escenario distinto al cual vamos a tener que ir acostumbrándonos y probablemente ese es el escenario de que ya tenemos un número importante de población vacunada y ahora el problema va a ser la población que no está vacunada. Ahí en ellos vamos a tener que ponerlo el ojo. Sí, reforzar el mensaje porque además principalmente están en la región metropolitana y por eso se ha dicho, se ha insistido, esta es la pandemia de los no vacunados, pero hay personas que cuando comienzan a darse cuenta, más allá de que debemos estar pendientes del sistema hospitalario, como usted lo precisaba, a que hay una mayor circulación, a que hay mayor riesgo de contagio. Entonces, ¿qué medida puedo reforzar para que evite, obviamente, la posibilidad del contagio del COVID-19? A ver, la variante Delta, que es la que está predominando hoy en día, lo que se está contagiando es variante Delta. Sí. Si lo comparamos con la primera cepa, la original, que tenía un riesgo de transmitir, yo me transmitía a 2 personas, claro. Esta tiene 6 a 7 personas, o sea, es mucho más contagiante. No sé si más grave, pero al menos mucho más contagiante. Y si comparamos con las personas que están vacunadas, la incidencia es totalmente baja, o sea, el riesgo de transmitir la enfermedad o de contagiarme es mucho menor, ni hablar del riesgo de caer hospitalizado, el riesgo de caer en una UCI es 10 veces menor, si tengo 75 años es casi 15 veces menor si estoy vacunado versus no vacunado. Por lo tanto, la primera cosa, la segunda y la tercera es que no se ha vacunado, que son 800, casi 900.000 personas en Santiago, 1.200.000 personas en Chile, es que esas personas se vacunen, que tomen el esquema de vacunación lo antes posible, porque el que quiere vacunarse tiene su vacuna, eso está asegurado. Y lo segundo es, sí, ha habido un cierto relajo, yo lo entiendo, hay un cansancio en las medidas en el último tiempo, un agotamiento mental, una necesidad de quizás estar con nuestros seres queridos y eso uno lo entiende. Por lo tanto, pero no olvidar en momentos en que estemos con aforos un poquito mayores a lo habitual, en espacios cerrados, en una fiesta familiar, no olvidarnos todavía de la mascarilla. Uno se nota en eventos familiares que ha tenido, personales, deportivos, que sí hay un relajo en ese aspecto en las medidas. No quiero culpar a nadie, se entiende que estamos cansados, pero a acostumbrarnos a una nueva realidad y vamos a tener que seguir usando la mascarilla, lavarnos bien las manos a diario. Claro, por un rato eso todavía permanece. Quiero preguntarle porque me ha tocado que hay personas que preguntan y dicen, ¿vale la pena la dosis de refuerzo si ya me vacuné? Entonces sabemos que hay una explicación que la inmunidad comienza a descender. Pero ¿cómo reforzamos eso y que queden claros
¿cuál es precisamente el efecto y lo que involucra que una persona tenga una dosis de refuerzo a la que no lo hace porque cree que basta solamente con tener ya el pase de movilidad y el proceso de estas 2 dosis anteriores? Bueno, nuevamente algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, pero hoy en día ya la evidencia es fuerte. Chile fue el primer estudio mundial que se hizo, el estudio del doctor Rafael Arao, sí, en base a efectividad de tercera dosis, un motivo para sentirnos bastante orgullosos. Y claramente la diferencia entre una persona que tiene una dosis con Sinovac es nada, con 2 dosis lleva una protección importante, 60%, pero ya con 3 dosis es algo elevado. Mi idea, por esto lo tenemos que ir aprendiendo, que nos acostumbremos a la vacunación todos los años. El sistema inmunológico de una persona, de un niño o de una persona sana de 20, 30 años no se compara tampoco al de una persona mayor de 75 años, con cáncer, con diabetes. Obviamente un sistema inmunológico más debilitado. También hay datos que antes no sabíamos, o sea, se sabían, pero no toda la población sabía. La primera causa de muerte en Chile, en mayores de 80 años, siempre es la neumonía. Y las neumonías habitualmente parten con un resfrío, con un virus respiratorio. Por lo tanto, si eso era lo que pasaba antes, hoy en día con más razón que tenemos este nuevo virus que sabemos que es más agresivo. Por lo tanto, la necesidad de vacunarnos, de perderle el miedo. Lamentablemente todavía hay un miedo infundado en cuanto a efectos adversos. Me ha tocado ver con algunos pacientes, doctor, me puse 2 dosis, pero no voy a ir a la tercera porque duele el brazo. Yo les digo, a mí me da mucho miedo caer en la UCI. Sí. Exacto. Entonces, en ese aspecto, transmitir de que es segura. Yo tengo mis dosis, las dosis de refuerzo, y si hay una cuarta voy a ser de los primeros en que quiero recibir la cuarta dosis. Sin duda. Y tratar de acostumbrarnos a esta nueva realidad y que somos unos afortunados dentro de la historia del mundo de que la ciencia ha avanzado tanto de poder ofrecernos esto a un año de iniciada la pandemia. Sí. Y ojalá sobre todo este llamado a las personas que todavía no se han vacunado, los rezagados. Muchísimas gracias, doctor, que esté muy bien por su tiempo y la posibilidad de conversar de este tema.